Buenas noches de nuevo. Nos acompaña en esta ocasión Juan Francisco Cañete, que es el candidato por el Frente de la Izquierda a las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo. Bienvenido, Juan Francisco. Muchas gracias. Juan Francisco es noreñense, tiene 53 años, licenciado en Derecho, aunque desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en la empresa pública Unosa, en la Ullera Unosa, de la que actualmente es prejubilado. Fue concejal en el Ayuntamiento de Noreña en 1983 por el PCA y en 1987 por Izquierda Unida. Perteneció a la ejecutiva de Comisiones Obreras en Unosa, también formó parte de la directiva de la Federación Minero-Metalúrgica de Comisiones Obreras, de Comisiones Obreras, y formó parte de la lista autonómica de Izquierda Unida hasta que su participación en la reedición del Congreso del PCA le excluyó del grupo parlamentario de Izquierda Unida. Con Juan Francisco Cañete repasaremos algunas de las principales propuestas que tiene el Frente de la Izquierda para estas elecciones autonómicas. Y me gustaría empezar hablando de materia de fiscalidad. Una de sus propuestas es un impuesto de crisis sobre las grandes fortunas y las grandes empresas con beneficios. Nosotros pensamos que desde los ayuntamientos y desde la comunidad autónoma es necesario ejercer una presión sobre lo que es la política de financiación a nivel estatal. Perdón, a nivel estatal. ¿Eso qué significa? De que dentro de un Estado federal, que es en lo que nosotros perseguimos, debe haber una armonización fiscal y, por tanto, con las competencias debe haber financiación para que las competencias se puedan desarrollar. Eso significa que desde Asturias sí podemos acelerar algunos impuestos, entre ellos pues a los grandes almacenes, por ejemplo, a las viviendas que están vacías, impuestos locales, como la vuelta nuevamente del IAE a determinados profesionales e industriales, y esas son fuentes de financiación pertinentes. Pero al mismo tiempo pensamos que también en el marco estatal debe devolverse nuevamente a implantar el impuesto del patrimonio, debe también implantarse el impuesto de sucesiones, porque si no nos encontraríamos con que la política de gastos que dentro de la región se tendrían que acometer, pues resulta que al final no tendrían una finalidad, no habría financiación para la misma. Por tanto, la necesidad de una fiscalidad progresiva para que los ricos sean los que efectivamente más paguen y para que no haya un desequilibrio entre las regiones. Por dar un ejemplo, el impuesto de sucesiones o la pretensión también de quedar exento en Cataluña, por ejemplo, el impuesto de donaciones, eso lo que puede producir en nuestra región y en otras regiones es supuestos de deslocalización de empresas, con lo necesitado que está Asturias precisamente de tejido productivo, de que haya empresas, de que no cierren esas empresas, de que no se produzcan pues los supuestos como Alas Aluminium, que hoy está viviendo una marcha hacia Oviedo, los supuestos de Venturo 21, de que los fondos mineros y estructurales tengan de verdad pues una finalidad de creación de puestos de trabajo y no solamente cuestiones coyunturales, como fue el plan de Zapatero, como pudo haber sido el plan Areces aquí en Asturias. Por tanto, una fiscalidad progresiva para todas y para todos. Y eso creo que es, en definitiva, lo de la fiscalidad. Fiscalidad, me gustaría cambiar de ámbito, pasamos a la sanidad. Me ha llamado la atención el epígrafe que defiende en su programa electoral. La sanidad pública no se toca. Sí, efectivamente, la sanidad pública no se toca, ni la educación pública se toca. O sea, la sanidad pública, nosotros entendemos que debe haber un plan progresivo para que no haya ningún tipo de subvención a la sanidad privada. Ningún tipo de... Todos los dineros deben de ser destinados a la sanidad pública, que es la que hay que potenciar, que es la que deben de recibir todos los ciudadanos. No estoy diciendo que no haya sanidad privada, estoy diciendo que con los dineros públicos solo se cabe potenciar la sanidad pública, del mismo modo que la educación pública debe de ser laica, lógicamente, debe ser gratuita y tampoco estamos a favor de los conciertos educativos. De acuerdo. En materia de empleo, algo que preocupa mucho a los asturianos en esta época de crisis. Su propuesta pasa por reducir la jornada y ayudar a los empleados a combatir el fraude laboral y además extender la jornada de 35 horas a todo el ámbito laboral. Lo de las 35 horas para nosotros es un referente. Podríamos decir 35 horas como podemos decir 32 horas. Lo que es necesario en nuestra región y lo que es necesario en nuestro país es que el trabajo se reparta.
que los beneficios se repartan para crear precisamente empleo. O sea, si hay 85.000, más de 85.000 parados, con los datos de esta mañana aquí en la región, nuestro objetivo es que no haya ni un solo parado. Eso sí, si hay algún parado, tiene que tener una protección suficiente. Y con eso lo que hago es vincularlo a el peligro que corre la sociedad asturiana en cuanto a la ley de dependencia y el salario social. Si tenemos menos ingresos, lógicamente se va a ir a un recorte de la ley de dependencia, se va a ir a un recorte del salario social, aunque se diga electoralmente que eso no va a ser así. Pero eso va a ser así porque se está demostrando en otras comunidades autónomas. Y aquí también, lógicamente, vamos a sufrir esa desventaja. Su apuesta en materia de vivienda pasa por potenciar las viviendas de alquiler, penalizar a aquellos que las tengan desocupadas y crear un parque público de viviendas de alquiler para acceso de todo el mundo. Efectivamente. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, son derechos constitucionales, igual que la Constitución dice que hay derecho al trabajo, que hay derecho a la vivienda, y por tanto esos derechos constitucionales queremos que se apliquen. Además está en los pactos internacionales de derechos económicos y civiles ya desde el año 1948. Por tanto, esa es una exigencia. Debe ser además un derecho subjetivo exigible, el derecho a la vivienda, con independencia de los ingresos que se tengan por parte de las familias. Además, un derecho subjetivo individual o familiar según los recursos que se dispongan. Y, desde luego, sí estamos en contra de la política que se ha llevado a nivel regional en cuanto a la compra de los stocks inmobiliarios por parte de la Consejería de Vivienda del Principado y del Gobierno regional. Nosotros consideramos de que eso, además de no crear empleo, es darle una salida a aquellos que han provocado o han ayudado a que la crisis se haya acelerado dentro de lo que es la región asturiana. Muy bien, pues señor Cañete, muchas gracias por repasar con nosotros las líneas programáticas de su programa y mucha suerte de cara a la jornada electoral del día 22. Pues muchas gracias a la red TPA por darnos la oportunidad de poder estar también ante la sociedad asturiana. Muchas gracias a ti por hacerme estas preguntas. Encantado.